¿Qué tal? ¿Cómo están? Vengo con un nuevo video de continuación en la serie de testing. Y bueno, lo que quiero aprovechar para explicar es un poco sobre Enzyme. Enzyme ya lo hemos estado usando, pero no he explicado en sí algunas de las diferentes técnicas o métodos que ofrece para poder utilizarlo. Enzyme tiene mucha funcionalidad, pero quiero explicar sobre tres métodos muy esenciales que provee la librería. Vamos a hablar sobre qué es Shallow, Render y Mount. Los tres son muy similares, tienen más o menos el mismo propósito, que es montar un componente y poder hacer aserciones o modificar su estado y obtener información sobre él. Pero las tres se comportan de una forma diferente. Así que voy a estar explicando en qué consiste cada una y vamos a estar viendo ejemplos sobre eso. Adicionalmente voy a estar explicando también algunas técnicas que vienen nuevas en Enzyme. Una de esas técnicas es Render Prop, que es muy útil para un patrón de diseño que es también conocido como Render Prop. Y lo voy a estar explicando un poco más ya que lleguemos a ese punto. Y el otro método es el de Dive, que nos permite renderizar o volver a montar un componente que tenemos seleccionado y es muy útil en casos cuando utilizamos ciertos patrones de diseño como Higher Order Components. Y lo vamos a estar viendo en este video. Muy bien, vamos a comenzar con el tutorial y para empezar quiero decirles que tengo un proyecto ya empezado. Lo hice para no perder tiempo escribiendo todo esto. Está muy sencillo, simplemente tenemos un index que crea básicamente todo el setup para React y monta un componente app. Y app simplemente es un componente muy sencillo, tipo clase, que implementa component mount y renderiza otros componentes muy básicos. Entonces no tiene la gran cosa, muy fácil de entender y implementé un archivo de testing que ahorita vamos a estar explicando. Y adicionalmente a todo esto ya tengo configurado todo mi Mocha, Babel y mi setup en mis tests. Así que estamos listos para comenzar. Por cierto, este repositorio lo pueden encontrar, hay un enlace en la descripción de este video y si lo accesan van a poder tener todo este código para que lo puedan visualizar o modificar como ustedes quieran. Quiero comenzar diciendo que los únicos métodos que utilizo son Shallow y Mount, porque para mí, en mi punto de vista o en mi experiencia, son los que proveen el mayor valor. Existe el método de render, que lo voy a explicar un poco, pero en realidad no lo utilizo porque se comporta diferente. Muy bien, como podemos ver aquí, tenemos un componente muy básico y quiero implementar un poco de testing en esto, ¿no? Así que vamos a nuestro archivo de index test y ya tenemos algo muy básico. Estamos importando nuestro componente y haciendo un mounting con shallow, que es shallow rendering. Y le estamos pasando un prop on test. ¿Okay? Y si vamos a la definición del componente, podemos ver que cuando se monta el componente se llama esta propiedad, on test. Está muy básico, nada excepcional. Muy bien, como ya me habrán visto en otros videos, he estado utilizando Shallow y la razón por la cual lo utilizo es que yo, como en mi preferencia, me gusta utilizar Shallow para unit testing. Y la razón es, aunque no todo el mundo está de acuerdo, es que Shallow te permite simplemente montar componentes sin preocuparte de todos los otros componentes hijos o incluso padres o higher order components o otras dependencias. Te permite testear tu componente como una unidad. Y hay personas que no les agrada eso, que prefieren testear con otro método como mount, que te provee otro tipo de funcionalidad, pero en mi caso yo prefiero shallow. Así que ustedes pueden decidir, pero shallow te permite montar solamente el componente en una forma muy básica y esto te permite no tener dependencias o problemas con otros componentes hijos, como por ejemplo este index está referenciando a content. Obviamente aquí es un ejemplo muy sencillo, pero yo estoy interesado en testear este componente, el de app, que por cierto le puse root, voy a cambiar el nombre. Este componente de app, estoy interesado en testear app. No me interesa testear content, porque content es otro componente. En este caso lo puse en ese archivo, pero usualmente iría en otro archivo. La idea es testear como una unidad ese componente, sin importar los hijos. Entonces Shallow te permite hacer eso, a diferencia de Mount, que no se comporta así, sino que renderiza todos los componentes en su camino.
Y ahorita voy a estar explicando un poco más de eso. Pero la idea de Shallow es de que no solamente renderiza el componente como una unidad, sino que no requiere una dependencia como un DOM, sino que todo puede ser manejado internamente por Ensign, todo el estado del componente puede ser montado y administrado por Ensign, sin necesidad de una dependencia de un DOM. Esto puede ser una ventaja o una desventaja. En mi caso lo siento como una ventaja, ya que es mucho más rápido renderizar Shallow, que no requiere un DOM, que es lento para hacer tus tests. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Voy a ejecutar ese test y estoy utilizando el método debug de Ensign para que me muestre el resultado de este componente montado. Okay, por el momento voy a comentar esta línea y voy a correr el test. Como pueden ver, aquí muestro nuestro debug y está renderizando. Esto es lo que está conteniendo actualmente: un div con hola y otro componente. Este componente no lo está renderizando, simplemente existe como una referencia. Lo puedes accesar, pero no está renderizándose. O sea, hace que si hubiera un error en este componente, al momento de hacer shallow, no sucede ningún error. Y lo podemos comprobar fácilmente. Nos vamos a Component, Content, y aquí podríamos hacer, digamos, lo llamamos con una función. Obviamente no le estamos pasando nada, así que esto debe de tronar al momento de montarse. Si volvemos a testear esto, podemos ver que no hubo ningún error. Y esto es porque Shallow no le interesa renderizar los componentes hijo. ¿Okay? Si son componentes personalizados, así como, o sea, que si no son componentes nativos como un div, un span o un h1 o cualquier otro de esos, no los va a renderizar, simplemente van a existir como referencias. Y por eso nos da un error. Muy bien, entonces vamos a intentar hacer esto ahora con mount. Okay, cambié a mount y va a ser muy similar, pero ahorita me va a dar un error. Okay. Bueno, el primer error que tuve es diferente al error que ocasioné. Me está diciendo que no existe en esencia me está diciendo que no existe un DOM. ¿Okay? No hay un objeto document que estaría disponible en un DOM. Entonces, para esto, es una de las desventajas, o bueno, es una de las características que tiene Mount, que requiere un DOM que esté disponible para poder montar los componentes. Esto lo hace un poco más lento, debido a que el DOM es pues, más lento de modificar, y a la vez puede introducir más errores si es que estás modificando el DOM directamente desde otro proceso o desde otro test, etc. Así que tienes más responsabilidades como tener que montar y desmontar tu componente, y si esto puede afectar el flujo de tests. Pero para empezar, vamos a ir a la guía que tiene Ensign, aquí la tenemos, y voy a copiar este código que es todo el setup requerido para poder crear nuestro DOM en un ambiente de testing. Vamos al archivo de test setup y aquí vamos a pegar este setup. Lo voy a poner como setup JSDOM. Okay, voy a mover esta dependencia aquí arriba y voy a cambiarla a import from. Okay. La verdad, no se preocupen por esto, no tienen que memorizarlo ni nada, ni modificarlo. Simplemente con que lo pongan así va a funcionar, va a crear un ambiente de DOM, no virtual, pero un ambiente de DOM. No es exactamente un DOM real, pero es un DOM. Bueno, ya teniendo este test, lo que podemos hacer es asegurarnos de que instalamos la dependencia JSDOM, npm install-d JSDOM. Yo ya la tengo instalada, así que ustedes terminen a que se instale y podemos ejecutar otra vez nuestro test. Aquí nos está dando un error y aquí es donde les estoy diciendo el error de onClick.
ya el DOM está funcionando, pero al momento de que mount, que estamos utilizando aquí, quiere montar ese componente app, pues app en esencia está queriendo montar este componente más el componente hijo que tiene un error porque no existe esa propiedad. Entonces lo que podríamos hacer simplemente para arreglarlo es pasarle una propiedad y volvemos a correr el test y ya está funcionando. Como pueden ver aquí, a diferencia de el pasado shallow, tenemos mucho más contenido y eso es porque content ahora lo está renderizando completamente. Está disponible todo su contenido. Y si tuviera más hijos, se irían renderizando también. Y obviamente esto se está reflejando también en el DOM, no nada más en este como Ensign, como una librería, sino en el DOM real que es JS DOM. Bien, por el momento voy a quitar esto, ya que no lo requerimos. Un clic, solo para mostrar un ejemplo. Y como les mencioné, es esencial que cada vez que monten un componente tienen que desmontarlo. Entonces al final de la prueba deberían de poner wrapper on mount. ¿Okay? Aparentemente, si no lo haces, pareciera que no hay un error, como pueden ver. Y otra cosa a notar, por ejemplo, pueden ver que aquí está tomando muchos milisegundos, 155 y 184 en total. Si utilizamos shallow, fueron solamente 26 milisegundos. Es mucha diferencia, la verdad, debido a shallow y mount, que mount sí utiliza un DOM real y es un poco más lento. Entonces imagínense que tuvieran cientos y cientos y cientos de tests utilizando mount, pues sí puede tardar bastante tiempo en correr todos los tests. Por bastante tiempo me puedo referir a unos minutos o tal vez varios minutos, media hora, dependiendo de la cantidad de tests que estén realizando. Entonces, usando Shallow la verdad es mucho más rápido y en mi preferencia es mejor ya que estás isolando a un Unity. Muy bien, les mencioné la necesidad de llamar onMount al final del test y esto es debido a que los componentes se están montando en un DOM, si tú no los haces onMount, ahí se van a quedar todo el tiempo. Lo cual puede crear un problema con otros tests. Imagínate que tuvieras varios tests y los dos hacen un mount, pero ninguno de los dos le hace un mount. Entonces van a existir dos copias de este componente en el test, perdón, en el DOM. Entonces sí puede que haga un poco más lento todo y que conflicta con otros componentes. Entonces es esencial que no olviden llamar onMount. Muy bien, otra característica que tenía, a diferencia de Mount y Shallow, versiones anteriores a la 3 de Ensign se comportaban un poco diferente en cuanto a los métodos de ciclo de vida del componente. Por ejemplo, aquí podemos hacer una aserción. Estoy poniendo un espía, que lo expliqué en el video pasado, simplemente para verificar que esta propiedad se está llamando. ¿Okay? Si se está llamando va a ser verdadero. Entonces, lo que podemos hacer es que, si vemos la implementación, al momento de inicializarse o de montarse, llama la propiedad onTest, la cual es esta, y la cual es el espía, por lo tanto debe de estar llamada. Muy bien, entonces hacemos esa aserción y todo funciona. Y eso es esencial, ¿no? Eso es entendible. Shallow también lo hace, y eso es debido a que estamos en la versión 3 en adelante, lo cual nos permite hacer uso de métodos de ciclo de vida dentro del componente. ¿Okay? Entonces es un punto a notar, si estás utilizando una versión anterior a la 3, esto no va a funcionar en Shallow.
mayor a 3 sí va a funcionar. Entonces nos facilita mucho el flujo de testing. Muy bien, el otro método que falta mencionar es render. Y render, la verdad, yo no lo utilizo, como les mencioné, pero pues le voy a explicar un poco. Aunque no tengo mucha experiencia utilizándolo, el render sí se comporta muy diferente a los demás. Para empezar, el wrapper que te regresa es diferente. No es exactamente el mismo que shallow ni mount. Tiene otros métodos diferentes. Por ejemplo, no puedo hacer un debug. Si yo intento hacer esto, me va a tronar. Que el debug no es una función. Entonces podría hacer algo como HTML. Y sí funcionó. Aquí está. Y como pueden ver, está renderizando un poco diferente a los demás. Se comporta similar a Mount en el sentido de que renderiza todo el contenido, pero lo renderiza como HTML. ¿Ya? No lo renderiza necesariamente como componentes. Entonces es un poco diferente el caso de uso. En lo personal no lo utilizo yo, pero si están interesados en utilizarlo, en la documentación de Ensign, Static Rendering, aquí viene un poco de explicación y viene una documentación a otra API que usan internamente, que es Cheerio, y lo pueden accesar. Y aquí viene la documentación. La verdad, no voy a explicar esto porque pues, no tengo experiencia con él y no es de mi agrado. Prefiero utilizar estos dos, Mount y Shallow. Pero solamente para explicar brevemente, Render se comporta un poco como Mount en el sentido de que renderiza todos los hijos. Y otra característica es de que no requiere un DOM como JS DOM. De hecho, podríamos comentar todo esto. Volver a correr el test y nos damos cuenta, o sea, falló el test porque lo tenemos, sí, porque render no utiliza los métodos de ciclo de vida del componente, entonces también es otra razón por la cual no me gusta utilizarlo. Pero no requiere un JSDOM, así que puede ser que sea útil para ti. Es como que un trade-off, un intercambio entre el mount siendo muy lento, render siendo más rápido, pero no tienes el mismo tipo de acceso. Así que utilízalo si lo deseas, yo no lo utilizo. Muy bien, ahora voy a explicar otra técnica que es el patrón de diseño de render prop en React. Y para los que no lo conocen, acabo de modificar aquí un poco este archivo. La idea básica es no tanto testear el componente que utiliza render prop, por ejemplo, que viene siendo este, content, recibe props, despliega un contenido que él quiere desplegar y adicionalmente despliega render props. ¿Ok? La idea de render props, no me quiero meter mucho, es de que puedes pasarle propiedades modificadas. En este caso no lo estamos haciendo, pero lo puedes hacer, pasarle ciertas propiedades modificadas, no necesariamente las propiedades originales. Y de esta forma, el consumidor de ese componente, como es este caso, app component, utiliza content y le pasa un render prop, está modificando el contenido de este render prop, ¿okay? Basado en las propiedades. Esa es la idea de render prop. O sea, la idea de esta técnica que voy a enseñar no es tanto testear el componente content, ya que eso es muy fácil. De hecho, eso no es nada nuevo, lo pueden hacer con cualquier otra técnica. La idea es testear el componente que está utilizando un componente que hace render prop, como este caso. ¿Okay? Y la idea detrás de eso es porque tienes que testear lo que sea que quieres renderizar aquí. Aunque este componente ya está testeado por sí solo, tienes que testear este contenido. Entonces, para hacer esto, lo que hacemos es lo siguiente. Montamos app, normalmente, como lo estamos haciendo, pero ahora
queremos encontrar este componente content. Y para eso estoy exportando de aquí. Así que vamos a importarlo de aquí. Content. Muy bien. Entonces, ya con nuestro wrapper, vamos a hacer wrapper, que va a ser child wrapper, es igual a wrapper find content. ¿Ok? Y esto nos va a encontrar este componente. Ahora que ya lo tenemos disponible, podemos usar ensign render. ¿Y qué propiedad queremos renderizar? Render. ¿Ok? Debido a que esa es la propiedad que viene acá. Si fuera alguna otra, como testing, pues pones eso. Si fuera children, pones eso. Pero aquí es render. Muy bien, entonces al tenerlo de esta forma, renderProp nos está regresando una función y a esa función la podemos invocar y pasarle las propiedades que queramos. En este caso no es esencial, vamos a pasarle la misma que le pasamos acá, pero igual no la estamos utilizando. Bueno, igual deberíamos utilizarla. Vamos a poner aquí props value. Value. ¿Ok? Y de esta forma nos está regresando, lo vamos a debuguear aquí para ver, nos estaría regresando esto. ¿Ok? Y de esta forma ya podemos testear el contenido. Vamos a correr el test y podemos ver que aquí nos está regresando el spam, que es esto de aquí. Entonces lo que podemos hacer ahora es un nuevo test, child wrapper, y vamos a pasar el texto, to equals, debido desde un string, vamos a pasarle esto. Corremos y nuestro test funcionó. Si le pasáramos cualquier otra cosa, perdón, si le pasáramos cualquier otra cosa acá, pues no funciona, ¿no? No hace match. Entonces, esta es una forma en la que pueden testear RenderProp. Para hacerlo un poco más legible, lo voy a poner así. Okay. En el caso de que no requirieras pasarle nada, pues simplemente lo dejas aquí. Muy bien, entonces este es un caso de uso muy útil para testear RenderProp. Otro patrón de diseño muy común en React es el de Higher Order Components. Y tengo otro video sobre eso, así que se los puedo poner en la recomendación. Pero solamente para poder seguir con este ejercicio, creé un pequeño Higher Order Component muy básico. Lo único que hace es recibe un valor y cualquiera que sea ese valor se lo hace disponible al componente. Y como les digo, si no entienden lo que son Higher Order Components, mejor vean el video porque no lo voy a explicar aquí. Y bueno, estamos exportando este Higher Order Component y si queremos testear ciertos componentes que están envueltos en un Higher Order Component, entonces tenemos que usar otra técnica. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es, estamos importando WithValue y la idea detrás de un Higher Order Component, probablemente habrán usado varios, solamente para recordarles, tal vez han usado React Router y lo hacen como with router, así, y lo exportan. ¿Ok? Pues es la misma idea, ¿no? Solamente que el que yo creé es with value. Okay, esa es la idea. Okay, entonces, para utilizar esto en un test, la idea es muy sencilla. Vamos a crear nuestro wrapper, que es un higher order component que está envolviendo a nuestro componente original. Entonces le vamos a llamar new app. En vez de montar app, como le estamos haciendo aquí, vamos a montar new app. ¿Ok? Es la misma idea,
pero new app va a venir de with value. Así es como se utilizan los higher order components. Y aquí requiere un valor, como el que especificamos acá, y el componente original. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es pasarle un valor, vamos a ponerle 777, y nos regresa una función, así que tenemos que invocarla con el componente que queremos envolver, que es app. ¿Okay? Así es como funciona. Esto es equivalente a que si exportáramos esto aquí. ¿Okay? Es el equivalente, para que no se confundan. Ya que tenemos esto, entonces podemos montar new app, aquí con shallow. Entonces lo que tendríamos que testear es de que si este higher order component está funcionando, la idea es de que nos esté pasando un prop con value igual al valor que le pasamos. Entonces, si esto está funcionando, podemos obtener sus props y la prop value que sea igual a 777. ¿Ok? Y esto debe de funcionar. Listo, está funcionando. Si pasáramos otro string, esto no funcionaría. ¿Okay? Entonces sí está funcionando nuestro higher order component. Pero quiero mostrarles un poco más sobre esta técnica. Vamos a hacer un wrapper debug para mostrar qué es lo que está montando Ensign. Cuando vemos aquí, vemos que estamos montando un app. ¿Okay? Es un poco interesante, ¿no? Es un poco diferente a lo que esperaríamos. ¿Okay? Porque, por ejemplo, si yo pongo este mismo console log aquí arriba y volvemos a correr, vemos que aquí arriba está montando el componente, pero acá está montando app. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que el higher order component está regresando app con sus propiedades. Sin embargo, app regresa este div con h1 y content. Div h1 content. Entonces, si tú quisieras hacer, digamos, un find, por ejemplo, aquí, con este higher order component, si tú quieres hacer un find, como por ejemplo expect wrapper to be present, y digamos que queremos encontrar content, o más fácil h1, vamos a ver qué pasa. Nos está diciendo que no existe. ¿Pero por qué? Si wrapper es nuestro new app y new app pues debe de tener esto, ¿no? Porque la razón por la cual no existe es porque estamos encapsulados en un higher order component. Estamos encapsulados aquí. En lugar de tener esto, tenemos esto. Entonces, aquí es donde viene el método que les quiero enseñar, que se llama dive. Muy bien, entonces con dive nos permite desenvolver el higher order component y obtener una referencia al componente hijo o más inmediato. Entonces lo que podemos hacer aquí es, digamos, wrapper, y utilizamos dive. ¿Okay? Y ahora sí está funcionando. ¿Okay? Y voy a poner esto aquí también, para que se vea en la consola. Y ahora pueden ver que tenemos el mismo contenido que aquí arriba, a diferencia de esto. ¿Okay? Entonces dive nos permite desenvolver el higher order component y accesar lo que está
a un nivel más inmediato. Y de esta forma pueden hacer tests en componentes que exportan Higher Order Components. ¿Qué tal? Eso es todo por el video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, dale un like. Eso me deja saber a mí si es un contenido relevante para el canal y hacer contenido similar para el siguiente video. Si en verdad no te gustó, no des like y así ya puedo tomar otro tema completamente diferente y hacer el siguiente video. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, por favor te pido que las pongas en la caja de comentarios en la sección de abajo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado y no olvides checar la sección de recomendaciones en este video porque tengo unas playlists en ese canal o más videos que pueden interesarte. Nos vemos hasta la próxima.